Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Este es el primer debate, vamos a llamarle. Bueno, ahora estaban comentando que parece ser que no tienen intención de discutir, así que... Sí, porque nos levamos ben, levamos xa toda a mañan xuntos. Despois dunha xenerosa comida amistosa, pois debatir parece que non pega moito. Así que bueno, será más bien una conversación distendida. Para los que no lo sepáis, está organizado por la Federación de Comercio de A Mariña y Faro Norte. Irá rotando en sucesivas ediciones por diferentes localidades que tienen asociaciones de comerciantes incluidas en la Federación de Comercio. Y nada, en esta primera edición nos van a comentar un poco su punto de vista, no solo sobre la comarca en sí, sino también sobre, digamos, la proyección que ellos ven que se le puede hacer en base a un poco lo que conozcan y sobre todo a la dilatadísima experiencia profesional que tienen, que os voy a comentar aquí muy brevemente. Pepa Sastre es actualmente directora adjunta de los desayunos de Televisión Española, un programa que creo que está en la mente de todos. Se emite tanto en la 1 como en el canal 24 horas. Es el cargo que ocupa actualmente, pero tiene un currículum bastante largo. Como los otros dos, fue su directora de continuidad informativa en el canal 24 horas. Dirigió un tramo informativo de las mañanas de Radio Nacional de España y tiene bastante vinculación con el mundo de la radio, en la SER, Onda Cero, Punto Radio, ABC Punto Radio, Radio Nacional, como ya dije. O sea que arrastra tras de sí un extenso currículum. Luis Fraga, aparte de estar aquí también como comunicador, hay que decir que es docente, imparte clases de comunicación y periodismo. Es un experto también en comunicación y participa en proyectos enfocados a creación de contenidos y eventos para empresas o para instituciones. Como periodista trabajó en Antena 3 durante 18 años. Creo que es una cara bastante conocida también porque estuvo en varios programas de la Televisión de Galicia, que creo que tenemos todos en mente: Bos días, Boas tardes. O sea, Faltame boas noites. Estou boas noites, pero a ver si ahora co andarán, novo goberno pero todos andarán. Consigo. Y Pedro Pablo García es desde hace casi 3 años adjunto en la dirección de EFE, en un par de departamentos interesados, especializados en información medioambiental y en información científica. Dirige y presenta 2 programas de radio también, que además de cosecharon varios premios, se llaman Mangas Verdes y Átomos y Bits. Y a título individual consiguió un galardón en el apartado de la comunicación de la Fundación Humana, que recogió muy recientemente, creo que hace unos días. El colectivo individual fue el programa de radio, pero bueno, hemos tenido bastante buena experiencia con el departamento de FEVerde, con reconocimientos varios últimamente. Y luego, bueno, autores de nada menos que 20 libros, entre novelas, ensayos, etcétera, etcétera. El tiempo libre. Sus ratos libres que aprovecha bastante bien. Bueno, quiero dar las gracias también está presente el alcalde de Foz, Javier, por parte de la Xunta de Galicia. Nos acompaña Marta Fernández, que es directora de profesionalización de turismo de Galicia, con lo cual creo que su presencia aquí es bastante importante. Teníamos previsto también presencia de alguien de la Diputación, que está ahí, Eduardo Vidal, perdón, también de la rama de turismo, con lo cual su presencia también nos cae muy de cerca. Bueno, yo ya voy a darle paso a ellos. Simplemente una mínima reflexión que quiero hacer es que, por ejemplo, durante este verano, en el medio en el que trabajo y otros medios, en El Progreso,
publicamos algunos datos que creo que pueden invitar a la reflexión. Por ejemplo, me limité a coger uno de a Mariña Oriental, Central y Occidental. El de la Mariña Oriental es de la playa de As Catedrais. La propia Xunta de Galicia publicó que entre julio y septiembre pasaron por allí, porque ahora está controlado el acceso, 250.000 personas. Una extrapolación nos llevaría a 350.000 en el año 2016. Creo que es una cantidad bastante importante y muy a tener en cuenta. Vi unas declaraciones de Silvia Blach, que está ahí sentada, relativas a las visitas en la Basílica de San Martiño, que creo que solo hace 2 años, que están guiadas precisamente por ella. En estos 2 meses pasaron por allí 13.500 personas. Hay que tener en cuenta que es una basílica que está apartada de Foz, no está pegada a la Rapadoira, ni a As Catedrais, ni a ningún otro sitio. Es necesario conocerla, es necesario saber que está ahí para acercarse, aunque bueno, está señalizada y todo, pero bueno, creo que se me entiende. En la parte occidental, en Viveiro, por la oficina de turismo pasaron durante julio y agosto 67.000 personas. Yo lo que pensaba es que si consiguiésemos desviar solo un 1%, nada más, de esa gente hacia Ribadeo, hacia Foz, hacia Viveiro, solo con eso nos moveríamos en una cifra en torno a las 40.000 personas. Claro, es una cantidad pues realmente asombrosa de gente que se podría mover y que no tengo nada claro que estemos aprovechando. Más bien diría que no lo estamos haciendo. Es algo que supongo que por eso estamos aquí y nada, simplemente quería dejar esta pequeña pincelada antes de dar paso al que quiera empezar. Yo creo que Pepa, ¿no? Luis, Pepa. Bueno, pues si queréis que empiece yo quiero empezar dando las gracias a todos los que pensáis que los que estamos aquí sentados tenemos algo interesante que decir a propósito del tema que nos ha traído aquí. Yo también os agradezco que hayáis venido, precisamente por eso, porque parece que lo que nosotros pensamos a propósito de cómo atraer turismo, cómo atraer visitantes a Mariña Lucense os resulta interesante. Veréis. La primera memoria que yo tengo de esta comarca se remonta a los años 70 del siglo pasado. Yo tenía 4 años, tenía 3 hermanos y tenía unos padres un poco osados que nos metieron en un 5000 y dijeron, vamos a Viveiro. En mi memoria de los 4 años, Viveiro quedaba a años luz de Ferrol, que era donde yo vivía y donde yo nací. Probablemente las carreteras tortuosas, sinuosas, muy bonitas, rodeadas de verde, que cruzaban bosques y que estaban bañadas por una luz tibia, matizada por la niebla, tenían mucho que ver en ese concepto de una niña que pensaba que Viveiro era el fin del mundo, porque realmente lo parecía. Bueno, creo que ahora ese problema se ha salvado, porque hasta aquí llega una autovía estupenda que, aunque a veces sigue matizada, bastante matizada por la niebla, en general deja esta zona bastante accesible. A Mariña Lucense ya no está a años luz del resto de la humanidad, está mucho más cerca. Y en todo caso, los que vivimos en Madrid, los que tenemos la desgracia de estar a 600 y pico kilómetros de este paraíso, somos nosotros los que estamos lejos, no a Mariña Lucense, que está sin duda donde tiene que estar. Una vez solucionado el problema del acceso a esta zona magnífica de Galicia, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo creo que acoger a todas las personas que estén interesadas en venir. Estas 250.000 personas que entre julio y septiembre de este año han pasado por la playa de As Catedrais deberían tener, si no espacio para las 250.000, sí por lo menos para ese 1%, o para ese 5%, o para un 10%, deberían tener un lugar donde quedarse. Foz es una localidad que tiene muchas segundas residencias, según me han dicho. Hay gente que vive habitualmente en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, que tiene aquí el lugar donde los fines de semana, los puentes, en Semana Santa, desconecta y viene a descansar. Para ellos es su paraíso. ¿Por qué no organizar una infraestructura que permita
que al menos una parte de estas 250.000 personas que vienen atraídas por la playa de las Catedrais se queden unos días, 2, 3, 4, los que sea, que prueben esto y que se conviertan en los mejores embajadores de Amariña Lucense. Lo dejo sobre la mesa y cedo la palabra a Pedro Pablo o a Luis. A Luis, a Luis. Venga, pues a Luis entonces. Bueno, van a hablar dos de Ferrol seguidos, porque yo también soy de Ferrol y también hasta hace muy poquito vivía en Madrid. Ahora tengo la suerte de hacer un intento por venir a trabajar aquí y hacer un Boas Noites o el programa que sea, ¿no? También pertenezco a esa generación a la cuyos padres nos traían pues, a Viveiro a lo mejor y nos sonaba como que estaba en el fin del mundo. Mi padre tiene 80 años, se llama como yo, Luis Fraga. Esta mañana le dije, me llamó porque él pensaba que me iba a comer a Ferrol, me olvidé de llamarles y le dije, ¿dónde te vas? Me dijo, estoy yendo a Foz ahora mismo y tal. Me dice, oye, niño, ¿para dónde te vas? Y tal. Y yo, papá, que ya no es aquello, es decir, que ya entonces tampoco estaba en el fin del mundo y que ahora pues estamos mejor, ¿no? Y más cerca. Pero ahí, nos lo decía Paleo este mediodía en la comida, incluso en mi generación, yo tengo ahora 45 años y tengo amigos más jóvenes, incluso que están en la veintena, incluso se mantiene ahora la idea, tenemos un problema mental con esta comarca, los que no somos de la provincia de Lugo, que es que queda muy lejos, no sé qué se podría hacer. Yo ahora últimamente me muevo en el tema de la creación de contenidos, ¿no? Parece que ahora somos más modernos si le añadimos una palabra en inglés a la actividad que nosotros hacemos, ¿no? A mí me gusta, a las magdalenas, me gusta llamarles magdalenas y no muffins, como se dice ahora, y a los pastelitos les sigo llamando pastelitos y no cupcakes, ¿no? Entonces, ahora supuestamente me dedico al branded content, que es algo que estamos haciendo desde los tiempos iniciales de la comunicación, pero ahora se llama en inglés y parece que yo soy empresario, me he hecho autónomo y tal, ahora dicen que soy emprendedor. Bueno, pues soy un empresario de toda la vida que tengo que pagar mi cuota, ¿no? No soy entrepreneur ni nada parecido. El branded content es un tipo de publicidad muy que no invade, por ejemplo, si ahora estamos aquí y interrumpimos el acto y vemos un spot de los patrocinadores, eso sería un spot de toda la vida, un spot convencional, ¿no? El branded content es una publicidad no subliminal, porque tampoco es eso, sino es un contenido de marca, es la creación de un contenido por parte de una marca. Por ejemplo, algo que todos conocemos, el balón de Nivea de la playa es un contenido fabuloso que crea una marca y todos los niños tenemos, por lo menos yo, pues ese recuerdo de nuestra infancia con el balón de Nivea e iba a la marca. El Vaticao es otro tipo de branded content, ¿no? Yo venía pensando aquí en el taxi, por cierto, después hablaré del taxista que me trajo porque me dio una idea fantástica también. Y como veis, lo he preparado a conciencia con asesores, ¿no? Locales. Yo echo de menos que esta zona tenga un branded content extraordinario, que sería una serie de televisión ubicada aquí, ¿no? Todos hemos visto lo que ha pasado con Redes y con la serie de, ¿cómo se llama? Mareas Vivas, ¿no? En Ares, Costa Coruñesa, no sé si lo conocéis, bueno, es un pueblo maravilloso, precioso, que solo el hecho de emplazar allí una serie de televisión es un revulsivo extraordinario que queda por una generación entera, porque todavía hoy me cuentan algunos amigos que hay gente que se va allí y se acerca a ver el pueblo de Redes donde se rodó aquel Mareas Vivas, que es el verano azul de los 90, ¿no? Y creo que habría que ir por ahí, porque ahora nos podemos gastar mucho con publicidad convencional. Hay alguna, como la que estáis haciendo vosotros, Carmen, Beni, que sí funciona todavía. El spot en la televisión de Galicia funciona de maravilla, que voy a decir si es mi casa, pero sí que funciona porque sí me consta que se ve mucho además, y en esta zona además, ¿no? Pero hay que ir por la creación de contenidos. Yo sugiero desde mi modestia posición, pues, crear contenidos desde aquí, una serie de televisión, hay que estar mucho y muy bien en las redes sociales, se pueden contar historias en las redes con 4 duros, por ejemplo, unas web series que se cuelguen, que estén ubicadas aquí en Foz y que contar una historia. Hay algunas que se hacen universales, ¿no? Y que tienen cientos de miles de seguidores y con un presupuesto
muy pequeñito. Creo que hay que ir por ahí por una parte. Y por otra palabreja de esas en inglés que tampoco me gustan, se habla de los influencers o de los prescriptores, ¿no? Hombre, a partir de hoy, Pedro Pablo, Pepa y yo, pues nos habéis comprado, ¿no? Porque desde que pisamos esto hace unas horas, hemos conocido una gente extraordinaria. Silvia nos ha hecho una ruta por San Martiño fantástico. Ya sé que no, hay que bajarle la mitra para que no llueva si sacamos a San Gonzalo. Y Paleo, que está aquí, y todos vosotros, ¿no? El taxista que me traía, os quería hablar de él, no recuerdo ahora su nombre, David, creo que se llama David, ¿no? David está en la directiva de un equipo de baloncesto, los Celtas de Foz, ¿no? Que juegan, como todos los equipos deportivos, pues una semana aquí y otra semana fuera, ¿no? Bueno, y yo le pregunté, pero ¿y cuando se van fuera, cuántas personas se van? Bueno, tenemos unas 70 fichas y nos vamos unas 30 personas, más o menos. Con un microbús se van 30 personas. ¿Y esas 30 personas qué hacen? Además de jugar al baloncesto, bueno, pues llevamos una camiseta, no sé si con el nombre de la asociación o, bueno, que tienen patrocinadores, ¿no? Y dije, joder, si a esos chavales los puedes traer a la charla. Y me dijo, no, porque van a tomar unas cervezas. Y dije, bueno, entonces habrá 7 o 10 puestos menos ocupados, ¿no? Y dije, bueno, pues esos chavales, claro, no vienen aquí porque no les das un premio, ¿no? Pero si les pides algo parecido, no venir aquí, sino ser embajador de Foz, o más, de forma más genérica, ser embajador de Amariña Lucense, porque creo que hay que trabajar no solo desde Foz o solo desde Ribadeo, sino en conjunto, como creo que lo estáis haciendo. Si le das un premio o si le das cierta liturgia al acto de ser embajador, ese chaval que ahora está en sus 20 y pico años, cuando vaya a juegan la liga, es provincia de Coruña y Lugo, y después juega una liga de ascenso o descenso y ya bajan a Orense y Pontevedra, ¿no? Entonces se me ocurrió, pues a lo mejor crearles un carnet de embajadores de Foz o de Amariña y darles un premio anual, aparte de la comida que les pueda dar los de la directiva, darles un premio, un regalo, unas rebajas en el comercio para que se compren la ropa más barata, no lo sé. Algo se podría hacer para que no solo ese colectivo, sino todos los colectivos y no solo los comerciantes de la localidad, que siempre estáis un poquito más concienciados que el resto, ¿no? Pues crear embajadores de marca, influencers, que dirían ahora los más modernos, y creo que sería una posibilidad barata, muy divertida. Incluso podría hacer un vídeo, un lip dub que se llama ahora, que es que todo un pueblo se pone a bailar ante la cámara, incluido el alcalde, y aprovecharnos un poco de la difusión de las redes sociales, que bien gestionadas se pueden hacer de una forma muy económica, ¿no? Esa es un poquito mi propuesta. Viniendo para aquí también lancé una mini encuesta en mi página de Facebook. Le hice a mis amigos 3 preguntas. 1, ¿a qué te suena Amariña? 2, ¿a qué te suena Foz? Y 3, ¿qué harías tú para desestacionalizar el turismo en Foz? Que me imagino, por lo poco que me habéis comentado, es un problema que aquí además tenéis de forma grave, ¿no? Que tenéis un problema de saturación en los meses de julio y agosto, y después ya empieza septiembre y esto va bajando. Y después que hable Pedro y Pablo, pues Pedro, Pablo. Hablamos los dos, no pues te preocupes. Enseguida, si queréis, os leo algunas de las... Hay algunas ideas muy chulas, ¿eh? Hay algunas que se nos ocurren a todos sin pensar mucho, pero hay un par de ellas un poquito elaboradas que me gustaría leeros después. Bueno, yo juego de visitante porque creo que soy el único no gallego en esta sala, pero tengo una cobertura porque mi madre nació en Vigo y mi familia política es toda gallega, así que como si lo fuera. También quiero agradecer a la organización, bueno, pues que haya tenido la gentileza de invitarme particularmente y de invitarnos a todos y bueno, pues voy a daros un poco mi impresión como no gallego de lo que es el tema este que llevamos todo el día hablando sobre la promoción de Foz. Hay muchas cosas interesantes por aquí. Por ejemplo, cuando hemos estado en la Basílica, me he dado cuenta de que algunos de los relieves que había en la fachada, a mí particularmente, que siempre me ha gustado el tema de la Edad Media, muchos de esos relieves yo los había visto en fotos.
y los he visto y los he disfrutado y he leído sobre ello muchas veces, y de repente los he visto ahí arriba y he dicho, anda, pero si es que estaban aquí, en una basílica que está en medio de la nada, porque es que hemos llegado a través de una carretera muy bonita, pero en medio de la nada, sin ninguna indicación, y que si hubiéramos tenido que buscar por nuestra cuenta, pues seguramente, siguiendo el GPS, habríamos acabado en la calle de Franco en Santiago, porque el GPS es como funciona. Pero bueno, hemos llegado, nos han llevado muy bien, y yo particularmente esa visita la he disfrutado mucho. Y he dicho, pero esto, aquí tendría que haber mucha más gente viendo esto. Es que es un sitio, además, que incluso templos similares en otras partes de España cobran por entrar a verlos. Y estaba, no sé, me he quedado un poco impresionado por la soledad del sitio y por lo lejos, que es la palabra que estamos manejando en esta visita, tanto, que queda, no ya desde un punto de vista físico, yo creo, sino psicológico. Lo digo por mi propia experiencia, porque yo sabía que esas figuras existían, esos relieves, sabía que la propia basílica existía, sabía cuál era la importancia de la basílica, pero de repente no me he dado cuenta de dónde estaba hasta que estaba dentro, y nos lo han estado explicando, ¿no? Entonces, la idea que me da la impresión que hay que trabajar un poquito, un poco en la línea de Luis, por la experiencia laboral que he tenido yo en estos últimos años, es las redes sociales. Yo estoy trabajando en un departamento, bueno, es una agencia de noticias, como sabéis, que tiene más de 75 años de historia, pero siempre ha habido gente que se ha dedicado al tema de la ecología y de la ciencia y la tecnología, que es lo que hacemos nosotros, pero el departamento en el que estoy yo lleva 5 años apenas funcionando, y en 5 años hemos conseguido algo muy raro, también porque estoy rodeado de gente bastante buena, que es posicionarnos como referencia en este tipo de información medioambiental. Y ha sido en buena parte gracias a las redes, porque trabajamos muchísimo las redes. Tenemos varias cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, que parece una tontería, pero es que es donde está la gente hoy día. Hoy día, si quieres dar publicidad de algo, puedes usar la televisión, puedes usar los periódicos, puedes usar las radios, pero es en Internet. Internet lo ha cambiado todo, para bien y para mal. O sea, la vida no tiene nada que ver hoy con lo que era antes. Yo me acuerdo, antes tenías que buscar una noticia, pues o ibas al sitio a enterarte qué había pasado, intentabas por teléfono, tal. Hoy es que te sientas delante de la pantalla y le haces así al teclado y te empiezan a salir cosas. Y dices, bueno, pues es que ¿para qué me voy a mover? Claro, eso tiene un riesgo. Te salen las cosas que te salen y tú, si te limitas a la pantalla, pues no vas a contar nada, no vas a ejercer de periodista. Pero lo ha cambiado todo. Y eso se podría aprovechar buscando la parte positiva, como digo, el tema de las redes sociales. Cuando hemos llegado aquí, una de las cosas que hemos visto, que hemos decidido, es crear nuestro propio hashtag de la visita. Los hashtags, para los que no uséis Twitter, que es esta red social que está ahora mismo muy de moda, son unas etiquetas sobre temas específicos de los que se puede hablar en un momento dado, y todo el mundo que use ese hashtag como que va a una sola cuenta común, y tú puedes leer desde cualquier, tengas la cuenta que tengas, puedes leer todos los mensajes relacionados con eso. Entonces nos hemos inventado una etiqueta que es Disfruta Amariña, y llevamos el día de hoy poniendo fotos, subiendo fotos y hablando de Amariña, Disfruta Amariña. Eso quiere decir que la próxima vez que alguien entre buscando algo de la Amariña, pues le va a salir, y va a ver eso, va a ver lo que nos hemos comido y va a ver lo que hemos visto, y va a decir, yo también quiero ir. Entonces, una campaña de redes sociales, ya digo yo, por la experiencia personal que he tenido estos últimos 5 años con el sitio donde estoy ahora, creo que le podría venir excepcionalmente bien a toda la zona. Y no solamente en Twitter, sino también en Instagram, que es una red social que se vuelca mucho en la fotografía, porque es que aquí, mires para donde mires, a mí me da pena no tener una cámara buena para sacar 35.000 fotos, porque es que mires donde mires hay fotos, y fotos bonitas para sacar y fotos para animar. Y luego quería también añadir una cosa. Esta es la primera vez que vengo a Foz y a Mariña. He estado varias veces en Galicia, pero no conocía esta zona y me apetecía conocerla mucho. Pero mi hijo estuvo hace poco, porque estuvo en el Resurrection Fest,
que se monta aquí. Ha venido los 2 últimos años. Y vino con unos amigos. No tenía ni idea de dónde estaba. Vale que está muy lejos, vale que no sé dónde estaba, pero se vino. ¿Por qué? Porque había una oferta que le atraía. Y con él vinieron varios amigos. Y llevan 2 años seguidos viniendo y tienen intención de venir el año que viene. Y el Resurrection Fest, que yo sepa, es una iniciativa muy joven. O sea, se ha montado muy recientemente y, sin embargo, ya está teniendo tal impacto que gente joven que a lo mejor ni se le hubiera ocurrido venir por aquí nunca, viene porque se ha montado esto y dice, oye, es interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que encontrar o tenemos que buscar las cosas que ahora mismo les interesen, sobre todo a los jóvenes, también a los mayores, idealmente a un público familiar para que venga de todo tipo de personas, y esas cosas promocionarlas a través de las redes sociales o de este tipo de actos, ¿no? Es mi idea, así un poco como para comenzar. Vamos a dejar que Luis nos enseñe sus propuestas del taxista. Está muy activo. Hay algunos que no os voy a leer porque son de amigos y ya sabéis cómo son, ¿no? Y come tal, bebe mucho, tal, esas cosas no las voy a leer. Pero sí hay gente, incluso algún experto en turismo y tal, o gente experta en comunicación, y sobre todo gente que veraneó aquí y que os quiere mucho, ¿no? Mucha gente habla del buen talante, de que tenéis buen carácter y que se os quiere, ¿no? Quería haceros una pequeña selección. Por ejemplo, Amalia Baltar es la jefa de prensa de comunicación de Unión Fenosa, de Gas Natural y Unión Fenosa en Galicia, y al mismo tiempo es una persona que dirige DIRCOM, que son directivos de comunicación de toda Galicia, ¿no? ¿A qué le suena a Marilla Lucense? Me dice paisaje y playa de las catedrales. La playa de las catedrales es la gran marca, ¿no? de la que todos, supongo que tenemos derecho a aprovecharnos, ¿no? No solo la provincia de Lugo y no solo a Mariña, sino todos los gallegos, ¿no? El Concello da Comarca de Amariña, es lo que le suena a Foz. Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que se podría hacer para que haya turismo fuera de los meses de verano? Dice senderismo, rutas y hoteles que admitan mascotas. Es una idea. Son muchos, a veces son poquitos, es decir, yo creo que pueden venir 2 o 3 personas más al año porque admitan. Yo tengo un gato maravilloso, yo he sufrido para dejarlo hoy solo, ¿no? Porque es la primera vez que lo dejo solo. Bueno, pues con muchos poquitos se puede hacer un mucho, ¿no? Y dice algo que creo que es muy interesante: acuerdos con campus de Lugo, Coruña y Santiago para organizar actividades y prácticas formativas que tengan alguna vinculación con el mar. Potenciar mucho más lugares y hoteles espectaculares como el Parador de Ribadeo. Bueno, quizá lo de organizar prácticas formativas que tengan relación con el mar es una idea que a mí no se me había ocurrido y que puede resultar de interés, ¿no? Muy elaborada, muy pensada. Después hay un experto en turismo slow, en turismo lento, que creo que también resulta muy interesante. Les comentaba antes a Pedro Pablo y a Beni, a Carmen y a Pepa, que estoy tratando de escribir un libro con una periodista también de la Televisión de Galicia, con María Solar. María Solar lleva escritos muchos libros y para mí es el primero. Yo soy más de radio y televisión, entonces aquí te pillo y aquí te mato y lo suelto lo que pienso. Pero me gusta ponerme a escribir y que estaba buscando un sitio pues, que me permita eso, encerrarme con tranquilidad, levantarme por la mañana, un buen desayuno, un paseíto, un poco de escribir, una siesta, volver a escribir, comer, dormir, tal. En fin, vivir lo que se dice, vivir como Dios, ¿no? Vivir de maravilla. Y claro, para eso en Santiago, que es donde vivo ahora, pues no se me da escribir en casa. Y desde luego que no me iría a San Cienso, ¿no? O a un sitio parecido y tal. Entonces yo creo que lo que, de hecho, creo que lo estáis haciendo ya, es insistir un poco en la venta de una gran ventaja que tenéis vosotros, que es la falta de masificación. Quizá pueda haber un pequeño repunte en agosto y se lleguen hasta topes que ya superan un poco lo deseable, pero que esa falta de masificación, tú sabrás muchísimo de lo que estoy hablando, pues puede resultar beneficiosa, ¿no? Me imagino. Entonces, vender eso como marca, como lugar de atractivo para gente que buscamos este tipo de destinos, ¿no?
Esta persona dice aprovechar el turismo mariñeiro, senderismo, turismo arqueológico con los castros costeros y mucha gastronomía, que es lo que vende. Y luego ya irán metiendo otras actividades. ¿Qué os parece? Me parece óptimo. Me parece que hay que saber muy bien identificar cuáles son las fortalezas de Amariña Lucense, y una de sus fortalezas sin duda es la tranquilidad que se respira, el paisaje magnífico, la gastronomía estupenda, la tranquilidad. Esas fortalezas hay que venderlas, hay que comunicarlas al mundo en general. Cada persona que viene, cada visitante que llega aquí y que se va satisfecho es un buen embajador de Amariña Lucense, porque irá a su casa, a su círculo de amigos, a sus compañeros de trabajo y les contará: he estado en un lugar donde he vivido unas experiencias fantásticas, donde he descansado, he comido muy bien, me han tratado fenomenal, he conocido a gente hospitalaria y me he divertido mucho. Probablemente esos comentarios despierten el interés. Y luego, cualquier cosa que podáis hacer, cualquier fiesta como el Resurrection Fest, cualquier iniciativa cultural, comunicar, comunicar y comunicar. Yo soy mucho de refranes y soy mucho de citar que no por mucho madrugar amanece más temprano, a quien madruga Dios le ayuda. Bueno, el buen paño en el arca no se vende, esto ya os lo digo. Efectivamente, aquí hay un muy buen paño, pero el mundo en general tiene que saber que hay un buen paño. Comunicar, comunicar y comunicar. Explicar qué es Amariña. Explicar cuáles son las ventajas de venir aquí, en cualquier época del año. Porque en verano puede hacer buen tiempo, ir a la playa puede ser muy agradable, pero ¿por qué no aprovechar los días del otoño en los que todavía no hace demasiado frío para dar paseos por el monte, dar paseos por los acantilados, por las playas? Bueno, identificar esas fortalezas y contarlas y hacer mucho ruido, todo el que podáis. En Ferrol hay una iniciativa que creo que les está resultando bastante positiva, que son las rutas del Naval. Es decir, una disculpa para irse en otoño, por ejemplo, que es una visita a los astilleros, te meten en el antiguo Astano, en el antiguo Bazán, y ves cómo hacían, aparte del museo naval, que es una maravilla, pues ves los diques, te metes en la construcción de los barcos y tal, ¿no? Bueno, pues aquí se podría hacer, no de naval, pero habría que buscar unas rutas, ¿no? Yo creo que sería un contenido muy interesante. Es decir, para que alguien venga en otoño o en invierno, tienes que darle alguna actividad, aparte de las que ya hay, alguna actividad que distinga un poquito la zona y que sirva además para crear esos contenidos, porque Twitter o Instagram efectivamente está muy bien, pero una foto, bueno, puede tener una serie de retweets o de me gusta en el Instagram, pero desde luego que si das un contenido, si cuentas una historia, pues tendrá mucho más desarrollo, ¿no? Sí. Simplemente con que la historia esté ubicada aquí, a lo mejor es una historia universal. Puedes montar la ruta de las meigas, ¿no? Inventarte una tradición. A veces las tradiciones, hay un momento en que empiezan, ¿no? O sea, que se pueda ¿Cómo comenzó la tomatina de Buñol? ¿Sabéis cómo comenzó la tomatina de Buñol? Esa fiesta en la que la gente se arroja tomates y luego se mojan con mangueras y uno lo ve y piensa, ¿cómo pringa esto? Tiene que ser un poco desagradable. Bueno, pues esta fiesta que atrae a tantísima gente que hasta han tenido que establecer un sistema por el cual venden entradas para que el que tenga entrada puede entrar en Buñol y el que no tenga entrada pues se quedan las puertas y se acabó la fiesta para él. Empezó porque un día un grupo de amigos, hace un par de décadas, pues estaban sentados en una terraza tomando una horchata, vinieron otros amigos y se liaron a tomatazos, porque sí, porque les hizo gracia. Bueno, pues de esa tontería, que es liarse a tomatazos con unos amigos, que alguien pensará, vaya amigos cuando se lían a tomatazos. Yo también lo pienso. Ha nacido la tradición de la tomatina de Buñol. Esa fiesta que es que os puedo asegurar que el día de la tomatina de Buñol en televisión española estamos viendo en las agencias internacionales, APTN, Reuters, Eurovisión, las imágenes que llegan, que son imágenes en directo de cualquier cosa que esté pasando en cualquier parte del mundo. Bueno, el día de la tomatina de Buñol, las agencias internacionales solo muestran imágenes de la tomatina de Buñol, hasta ese punto.
¿Por qué no inventar una tradición No sé, además es que hay Sin que menos sumar- pringosa? comida también. arrojarse vígaros, por ejemplo. Es una posibilidad. Mejor no lo comemos? No, pero esto es que, si lo ha dicho Luis, o sea, es que hay temas, por ejemplo, la ruta de las megas. Pues sí, es que se puede diseñar fácilmente. Yo, enlazando las cosas que habéis dicho vosotros en estas intervenciones, efectivamente, no solamente la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino que además tiene que parecerlo. Y hay que comunicar muchísimo, que es un tema en el que están entrando ahora muchas empresas y muchas multinacionales, incluso partidos políticos que están pagando a periodistas para que les hagan cursos para saber cómo tienen que ir a una rueda de prensa, cómo tienen que enfrentarse a los medios de comunicación, cómo tienen que comunicar. Pues sí, o sea, vivimos en el mundo de Gran Hermano, para bien y para mal. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que tener una cámara ahí y lo que no sale en los medios es que sencillamente no existe. Lo cual tiene ventajas y tiene desventajas. Pero si queremos meternos en la promoción de una localidad o de una región, tenemos que meternos sí o sí en la comunicación y comunicar y comunicar. Yo me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de otros ejemplos no son fiestas, esto se ha organizado de una manera, digamos, un poco más intelectual, pero que también empezaron hace poco y han funcionado muy bien porque se han volcado con ello y son originales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, hace 3 semanas terminó en Salamanca un festival, han montado allí un festival de literatura de ciencia ficción que se llama Niebla, en Salamanca. En Salamanca. ¿Quién va a ir a un festival en Salamanca de ciencia ficción que se llama Niebla? Bueno, pues lo han llenado. Han conseguido traer a un autor que ahora está muy de moda, un norteamericano-japonés, que está ahora mismo muy de moda, y a este lo han traído invitado, y luego han invitado a algunos autores españoles. Y de repente, durante unos días, no se hablaba en el tema de los libros nada más que de Salamanca, ¿no? Es que Salamanca, el Festival Niebla en Salamanca, como si todo el mundo conociera el Festival Niebla de Salamanca. Nadie lo conoce porque es que se ha puesto en marcha este año. Y de repente ha tenido un impacto. ¿Por qué? Porque hay festivales de ciencia ficción, sí hay algunos en el panorama español, pero no hay muchos. O sea, es una cosa, digamos, más o menos original. O sea, yo no digo que haya que hacer un festival de ciencia ficción en Foz, pero seguro que hay temas, se puede organizar algo que no necesariamente sea tirarse tomates ni vígaros a la cabeza, pero que un poco en ese sentido, ¿no? Sí. Pues se puede organizar a lo mejor, yo qué sé, el festival. Oye, hay un montón de localidades que han ido por el tema del cine, por ejemplo, desde el Festival de San Sebastián hasta Sitges. Hombre, el que está Festival ahora de mismo. Cannes, haciendo el Sí. juego, en Galicia hay una localidad que se llama Cannes, y han hecho pues un festival que empezó también pues como la tomatina, Sí. en plan divertimento, y ahora sale en los informativos una vez al año. Cierran los informativos de media España, o sea, siempre. Yo recuerdo en Antena 3 hemos cerrado varias veces con el Festival de Cannes, desde luego en la televisión de Galicia le dan una gran cobertura. Y bueno, ahí está. Antes yo no sabía de la existencia yo creo que no es municipio, no sé a qué municipio pertenece. Pero, y aparte, creo que Ourense puede ser, no sé si Pontevedra, no lo sé, no lo tengo claro. Ourense puede ser, sí. Y el tipo de actividades que propones, Pedro, también tiene pues bueno, el beneficio que atraes a gente nueva. Aquí hay un público que es el de la segunda residencia, que ya está ganado, que nos decía antes el alcalde que en 4 horas estás en Bilbao, pues ese público no le puedes poner ya más facilidades, ¿no? para que venga, está ganadísimo, ¿no? Pero bueno, a un tipo de público que viene, por ejemplo, para un certamen literario, para un festival de cine de terror, para una ruta meiga, pues que no tenga aquí una segunda residencia, lo enamoras, ¿no? Y lo traes. Una cosa perdona que te interrumpa, una cosa que estábamos comentando antes acerca de lo de la fiesta normanda. Yo no sabía que existía la fiesta normanda, pero yo conozco la fiesta de Catoira. Y veo la fiesta de Catoira todos los años y la fiesta normanda, por lo que me han contado, no desmerece, sino que al contrario, es que es mucho más animada, hay mucha más gente, es incluso más divertida. No había oído hablar en mi vida. Claro. O sea, la importancia de comunicar, de decir, oye, tenemos esto, y dar la brasa, y tenemos esto, y dar la brasa, y que no quiero, y tenemos esto, hasta que al final
por la gota china, con cuanto más lo comuniques, al final acaba saliendo. Pero tú te coges, por ejemplo, la fiesta esta normanda, y te montas aquí una ruta de los vikingos con un museo vikingo, por ejemplo. Bueno, no sé. A ver, estoy dando ideas, ¿eh? Estoy dando Qué ideas. foz. Viste a tres Se ha señores... conocido por los vikingos, no. Oye, estoy diciendo no los creo vikingos que como haya puede decir cualquier cosa, pero y de repente te montas, te construyes aquí una reproducción de 2, 3 casas vikingas, un poblado vikingo y tal, y de repente a lo mejor tienes aquí un montón de gente, que es lo que estábamos hablando antes. Ahora hay una serie que se llama Vikingos, de televisión, que se ha puesto muy de moda, bastante de culto en países europeos del norte. También aquí todo el mundo anda buscando sus raíces. Está muy de moda, cualquier cosa que sale de vikingos, todo, vamos, se dispara. Entonces tú imagínate que de repente atraes aquí a un montón de público del norte de Europa que dice, oye, me voy a España, pero no me voy a la España cañí, del sol, la paella, no sé qué, sino a una España que se parece a mi pueblo, porque en el norte de Europa, aparte de que hace más frío y nieva más, los paisajes son muy similares, o sea, no se sentirían muy ajenos. La forma de ser de la gente del norte de Europa es muy similar a la gallega. Y en un momento dado, pues tienes ahí un público, por ejemplo, que ya no está solamente en España, estás trayendo gente de fuera. En Alicante, en el Museo Arqueológico de Alicante, hay una exposición de vikingos que han llegado a un acuerdo con el Museo de Dinamarca para llevarlo allí, que está teniendo un éxito brutal. En Alicante. O sea, vikingos en Alicante. ¿Donde no llegaron los vikingos? pues dices, oye, aquí llegaron, ¿no? Pues estoy poniéndome un poco... Sí, un ejemplo ahí, un poquito... Pero, vamos, hay 45 cosas de las que se podría sacar algo. El tema es sentarse y decir, a ver, esta y esta. Lo que sea también más fácil en un momento dado poner en marcha, o que sea más original, o que no suponga, claro, un coste inasumible. Y luego, eso, insisto, comunicar, la lluvia fina que decía el otro, que es al final la que cala. Porque tú puedes montar un gran show durante 2 meses de publicidad y está muy bien, pero a los 2 meses y un día, en cuanto se ha acabado la campaña, la gente está a otra cosa, porque hay tal volumen de información, estamos súper saturados de cosas. Entonces es mejor ir dejando caer gotitas durante todo el año que concentrar todo el impacto publicitario en un periodo corto de tiempo. Si se quiere hacer algo a largo plazo, si se busca el impacto mediático en un momento específico, sí, hay que concretar ahí. Pero si se quiere hacer algo a largo plazo, es mejor gotitas. Lluvia fina, sí. Yo quería plantear una cosa un poco al margen de lo que estabais comentando ahora, para conocer vuestra opinión. Es bastante polémico, no solo aquí, sino en toda España, el tema del cobro por acceso a algunos sitios. A ver, por razones obvias se nos viene a la cabeza la famosa playa de las Catedrales. Yo no sé hasta qué punto, pues por ejemplo, por poner los dos extremos, la playa, que es un punto también concreto, muy masificado, donde acude mucha gente. Como todos ahora más o menos viajamos un poco por ahí, pues vemos que cuando vamos a Italia, cuando vamos a ciertas zonas de Inglaterra, Francia, muchísimo, pues te cobran pequeñas cantidades prácticamente por casi todo, pero realmente es la suma de muchas pequeñas cantidades lo que acabas pagando. No sé la visión que tenéis de lo que se podría, porque por ejemplo San Martiño, claro, San Martiño a lo mejor ahora en este momento es un poco precipitado porque bueno, no es un sitio todavía con una repercusión que a lo mejor lo aconseje, pero puntos así concretos, no sé la visión que tenéis ¿te tiraría hacia atrás? ¿Es algo que tiene a su vez un feedback? Tú generas ciertos ingresos que te permiten retroalimentar cierta infraestructura para mantener eso un poquito cuidado y no sé la opinión ¿cómo lo veis? Tú haces muchos kilómetros para venir desde Cataluña en autobús para ver la playa de las Catedrales. Espera, perdona, quedas hablo sin de un verla. coste, no hablo de cobrar 20 euros. No, claro. Hablo de, Claro. Hombre, cobrar 20 euros por ver la playa de las Catedrales a mí me parecería un despropósito. Sí. ¿Cuánto es cuánto hay que pagar actualmente? Nada. No se puede.
No Ajá. permite. Vale, vale. Pero en caso de que se permitiera una cantidad de 1 euro, a mí me parece muy razonable y no creo que nadie, después de haber llegado hasta aquí, estuviera eso, dispuesto claro. a no pagarlo y quedarse sin ver un sitio que venía a ver. Por supuesto, subirse a la parra está feo, o sea, 20 euros no, pero 1 euro Yo a mí me cobraría. parecería muy razonable. Yo no le cobraría a A ver, personas no. sin empleo Sí. o jubilados, estudiantes, ¿no? Como se hace con otras muchas cosas. Pero yo creo que pagando le das más valor a lo que Sí. compras. O no cobres el acceso a la playa, pero sí puedes cobrar el aparcamiento. Es que se pueden hacer bastantes trampas, que es lo Claro. que se suele hacer. ¿no? Claro. Claro. Sí, hay un detalle tremendo y es que la gente solamente le da valor a aquello que le cuesta. Mm. Aunque tenga delante una cosa excepcional. Tiene una cosa delante excepcional, no vale nada. Mira, te voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo de que nos pasa a nosotros en EFE. Nosotros dependemos, cuando hacemos una información, dependemos siempre de la edición. Hay cosas que nos publicamos por nuestro hilo, informaciones de carácter medioambiental y tal, o cosas que van por nacional. Cuando queremos que algo salga por edición, por nacional, o sea, que tenga mayor impacto, que llegue a más sitios, siempre le ponemos embargado hasta las 7 de la tarde. Embargado hasta las 8 de la tarde. Porque en cuanto ven la palabra en edición de embargado, dicen, uy, esto tiene que ser importantísimo. Esto meterlo en previsiones. Sí, sí. Pues esto es lo mismo que pasa con el dinero. O sea, tú vas a un sitio, ves un sitio precioso, que no te cuesta entrar, y la gente dice, bueno, sí, ahí entramos, ya iremos mañana. Tú vas a un sitio que te cuesta entrar y dices, vamos a ver qué tal está y tal, porque esto hay que pagar. Es que es así de triste. Y a lo mejor estás pagando por entrar a sitios que no merecen la pena y no estás pagando por ver sitios que realmente necesitan un mantenimiento, necesitan una conservación, efectivamente, sin subirse a la parra. Yo creo que eso habría que hacer un estudio profundo de los sitios que se pueden cobrar, por ejemplo. Volvemos al caso de la Basílica. Efectivamente, ahora no vas a cobrar porque no se conoce, pero dentro de un plan de desarrollo, que dentro de... Ahora estábamos hablando de 15.000 personas, apuntado, ¿no? 13.500. Imagínate... 6.500, pues imagínate... 16.000, pues imagínate que en un par de años tengas 30.000 personas. Pues hombre, yo me lo plantearía. Es que eso está pasando en un montón de sitios. Claro. Pues a eso Que es vamos. una barbaridad, A eso 6 vamos. euros. En la- A eso Porque vamos. si vas tú sola, bueno, pero si vas con tus 50 mejores amigos, ya es un pico. Pues estamos hablando de que hay que cobrar dentro de una cantidad que sea acorde con el sitio, que va a generar unos ingresos que tú esos ingresos los puedes luego reinvertir en potenciar más o bien la propia basílica o bien el propio entorno. Hay que plantear, por lo menos yo plantearía un plan general de desarrollo general, no solamente de la basílica, sino de todo lo que hay aquí alrededor. Y luego a lo mejor, pues usando esto que comentabas del balón de Nivea, y impulsar también una cosa que está funcionando muy bien en otros puntos, como por ejemplo, como son los productos, el merchandising. Vamos a ver, antes decía lo de la calle del Franco en Santiago, es que estuvimos hace un par de semanas allí o 3 semanas allí, y es que lo que no era un bar era una tienda de camisetas, de tazas, de medallas, de no sé qué, de no sé cuántos. Algunas muy bonitas. El problema es que en todas las tiendas había lo mismo. Entonces, yo vengo a Foz y quiero encontrarme algún sitio donde me pueda llevar algo de Foz. No la camiseta que diga, mi mamá no sabía qué comprarme y me compré una camiseta de Foz. No, eso no, porque es, aparte de feo, de mal gusto, es poco original. Pero, oye, tenéis sargadelos por aquí al lado. No te voy a decir que vendas, que a lo mejor te sale caro, pero cerámica gallega, por ejemplo, que no sea la de Sargadelos, que estoy seguro que por aquí hay gente que hace cerámica interesante, o no sé, todo eso se podría reaprovechar también. Claro. Es mi impresión. Sí, lo de cobrar, yo insisto también un poquito en la idea de cobrar algo y que sea simbólico, ¿no? Desde luego, cobrar 6 euros de acceso a una basílica, por muy bonita que sea, me parece un robo, ¿no? 6 euros, pero cobrar en estas circunstancias, no sé,
aunque sean 50 céntimos, ¿no? Pero, por otra parte, la gente que no entra por no pagar 50 céntimos, tampoco pierdes mucho que no esté allí, ¿no? Porque supuestamente no tienen ni el más mínimo interés en disfrutar de esa basílica, ¿no? Pero creo que... Y en sitios culturales, una manera que está funcionando mucho también para sacar dinero son las tiendas. Las tiendas de los centros culturales. O sea, por ejemplo, tú vas al Museo Británico, el Museo Británico en Londres es gratis. Ahora la tienda te dejas el alma, pagando y comprando cosas de lo que tienen allí, entre reproducciones, recuerdos, tal. Eso a lo mejor se puede hacer aquí también. O sea, tú a lo mejor la playa de las catedrales no la puedes cobrar, pero puedes cobrar a lo mejor camisetas con las fotos de la playa de las catedrales. O puedes cobrar fotos grandes, reproducciones grandes para colgar en la pared de tu casa cuando vuelvas con la playa de las catedrales. Fotos oficiales, quiero decir, no del primero que llegue allí, sino que eso esté controlado desde el ayuntamiento. O sea que... Y eso está funcionando mucho. Vamos, ahora mismo cualquier museo, cualquier centro cultural más o menos gordo por ahí... No, gordo, tampoco tiene que ser el británico que he citado, pero en muchos museos ahora mismo tienes la tienda. Además, siempre lo colocan en un lugar estratégico, que es en la salida. O sea, entonces ya cuando sales, que sales ahí diciendo, oh, qué bonito, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, sales y ves la imagen de lo que te ha gustado ahí en un bolígrafo y dices, quiero ese bolígrafo. Y a lo mejor pagas por mucho más de lo que vale. Claro, pagas, yo que sé, 3 euros, 4 euros por un bolígrafo que a lo mejor te cuesta fabricarlo 20 céntimos, no sé, pero te lo llevas. San Gonzalo nos llevaríamos hoy, ¿no? Pero no se vende, me imagino. Tú imagínate un bolígrafo que sea como la vara de San Gonzalo. ¿Que no? En un momento dado, el bolígrafo para que llueva. Por ejemplo. Sí, a la gente esas cosas... No, vamos a ver, que a la gente esas cosas les gustan. O sea, tengo un bolígrafo con el que hace llover. Vamos, o sea, me acuerdo de San Andrés de Teixido, que allí te venden... Las figuras de miga de las pan. figuras de miga de pan y todo el mundo, con esta figura ya no voy a volver allí como hormiga. Y entonces todo el mundo, yo quiero una. Y todo el mundo a San Andrés de Teixido. Pues, está. Vete a Murcia a vender varas de San Gonzalo para que llueva. Ya verás cómo vienen los murcianos aquí en masa. Hay una variante de lo que comentasteis hablando, que no sé si... Bueno, pasasteis así todos un poco por encima. No sé qué es lo que se escucha, lo que se cuenta de... Lo que oís vosotros que la gente cuenta de aquí. Porque para nosotros, sin ningún tipo de perspectiva, es complicado. Es complicado y los que vivimos alguna vez fuera, es hasta un poco decepcionante la imagen que tiene la gente de otros sitios de aquí, a veces por lo escasa o por, no sé, o por lo menos en mi experiencia personal. No sé la vuestra, la experiencia que tenéis a este respecto. Los gallegos que yo conozco conocen la zona y la conocen bien. Sí, claro, pero no los gallegos, sino la gente de otras partes. Los no gallegos que yo conozco en el lugar en el que vivo, que es Madrid, que queda a 600 y pico kilómetros, desconocen bastante a Mariña Lucense, porque cuando estás en un sitio y te planteas, voy a pasar el fin de semana o este puente, tengo 48 horas para desconectar, ¿dónde voy? Pues voy en un radio de hora y media, 2 horas, 3 como mucho, y ese es el lugar que buscas. 6 horas, 7 horas de coche ya son demasiadas horas de coche para desconectar un fin de semana. Quizá por eso a los que vivimos en Madrid esto nos parezca tan lejos. Insisto, está donde tiene que estar. Los que estamos lejos somos nosotros. Pero esto es un problema. Hay un detalle que a lo mejor se podía potenciar de todas maneras, que es aprovechar esa lejanía. Porque hay un tipo de turismo que últimamente está funcionando bastante, insisto, y el turismo que viene de fuera de España, que va buscando precisamente lo verde, el turismo ecológico. Y hay zonas de España donde está funcionando muy bien. Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo en Zamora, en la sierra... ¿Cómo se llama? Hacen turismo lobero. Sierra de la Culebra. En la Sierra de la Culebra, efectivamente. En la Sierra de la Culebra. Bueno, allí estuve hace pocos meses por un reportaje
y nos contaron que había entrado del orden de medio millón de euros de turistas, la mayoría de ellos extranjeros, que iban a ver al lobo. La mayoría se iban sin verlo, porque es muy complicado verlo, más allá del cuento infantil. Pero bueno, se organizan salidas, venden camisetas de lobos, las casas rurales, medio millón de euros en un año habían metido con el tema del turismo lobero. Y la Sierra de la Culebra tampoco está muy cerca de Madrid. Entonces, eso es el turismo ecológico, que aquí también se podría potenciar de alguna manera el turismo verde. Hay una comarca, la comarca de Oscos, que está relativamente cerca relativamente nada más, de Ribadeo, que fue una comarca pionera en turismo rural de los programas de la Unión Europea. Y es bastante espectacular los resultados que consiguieron. Y les pasó algo curioso que comentaste tú al principio, salvando la distancia temporal de que en ese momento Internet no era tan decisivo como ahora, que fue veranear allí Zapatero cuando era presidente. Y decía que es un poco paralelo a lo que comentabas tú, porque un golpe de efecto así tuvo una repercusión enorme. Y a ver, no te tiene que ir a veranear un presidente de gobierno a tu pueblo para que tal, pero sí por el golpe de efecto que dices tú que ahora es posible conseguir con las redes sociales, con Instagram, con tal. El caso es un artista, cómo se dan el clavo sí, para atraer a alguien. Hay aquí alguien que os conoce mucho y, bueno, un mensaje, una respuesta kilométrica y tal, pero os quiero leer solo una parte, la parte de Foz en concreto, ¿no? Me dice, le digo, a que te suena Foz? E me dice, Foz son os veráns deliciosos cando había chiringos na praia, os cubalitros da taberna. Moitos pasachedes pola taberna, por lo que ves. Onde Alejandro Sanz, naqueles 80, machacaba coa súa música, a rapadoira, o surf, os turistas, as alfombras que realizan como mostra de traballo, de arte efímero, terra de grandes autores e de mariñeiros que teñen oficio, a Concatedral, o Castro de Fazouro, vila tranquila para sentir o Cantábrico. Bueno, é alguén que vos quere bastante ben. Despois, a última pregunta, que farías ti para que haxa máis turismo en outono e inverno? En inverno, primavera, xa teñen bastante iniciativas, hai festas gastronómicas, zonas moi ricas como os dominios de Pardo de Cela, falando da Mariña en xeral, a arquitectura indiana que compre dar máis pulo e a Mariña oriental que se lle pode dar gran visibilidade polas rutas de senderismo culturais, gastronómicas. Iniciativas, 2 puntos. A ruta dos faros, de navegación, reivindicar as praias, o mar, a pesca, as lonxas en inverno, outra idea interesante, que cando as lonxas en inverno que cando se traballa máis e que son todo un espectáculo. O Camiño de Santiago e o inglés, cando facemos, Luís, é dunha contorna que coas novas comunicacións está preto, pero dá esa sensación, e aí volvemos un poquinho ao principio, de estar nun lugar apacible onde disfrutar da natureza en todos os sentidos. Despois remata dicindo, nos anos 80, en Viveiro, había un cartel oficial coa lenda "No es un sueño, existe", que mellor se podía recuperar algo parecido. Ás veces hai eslóganes que triunfan. Si vienes cuenta lo del País Vasco en su momento, si bebes no conduzcas de la Dirección General de Tráfico, que teñen un éxito extraordinario e que despois que parece que se quedan antigos e que é unha pena que se perdan, non? Que é fácil recuperalos, recuperar unha idea brillante e loitar por ela. Hoxe, alguén que está entre vós na comida, se quere decir que fun eu que o diga, pero eu non vou mirar para el ou ela, decía fecha e hora, non? Fecha e hora. Miro para o teito, non? Fecha e hora. Quería decir que cando se fai unha reunión, unhas xornadas como estas poden ser un primeiro paso, non? Somos poucos, pero moi riquiños, non? E boa xente, non? Os que estamos aquí hoxe. Bueno, pois daqui poden sair, se facemos un pequeno círculo coas nosas redes sociais, as nosas amistades, un boca a boca moi interesante. Non creo que isto xenere, lamentablemente, en que o verán que ven, o outono que ven, porque falamos de outono e de inverno, pois en vez de 200 turistas haxa 5.000, non é iso, non? É unha cousa de sementar,
pouquiño a pouco, non? Pero o de fecha e hora gústame, insisto, faiseme difícil non mirar para esa persoa porque non se dá delatado, eu estou provocando, pero non se delata, porque ás veces falase moito, fanse xornadas e tal, e depois cada un para a súa casa, que queda daquelo? Nada, non? Entón, o interesante que de calquer iniciativa que teñamos como esta, na que estamos modestamente participando, pois saia algo, non? E sería bo que a Deputación, que a Xunta, que o Concello, os comerciantes, os particulares, o taxista que me trouxo e o equipo de rapaces que non están aquí por tomar unhas cervezas, pois asinen algo, algún compromiso, e saia de aquí, de hoxe mesmo, pois algunha actividade interesante, non? Por lo menos ganas de facelo, non? Alejandro Sanz, decías que tocaba aquí o que se oía pues la música. Sí, sí. Non sabía, sí. Veraneaba aquí. Pois hai que chamalo, por exemplo. Pues hay que buscarle otra. A ver, ya está. Miss Foz. Hay que hacer un concurso. Hay que volver de a Miss llamarlo y decir que cambie en Miami. No, pero por ejemplo, Alejandro Sanz, una persona que está vinculada con este lugar. Oye, pues se puede buscar alguna posibilidad en alguno de los festivales. No. Ahora ya en serio. Ahora tienes en alguno de los festivales o. Mira que os gustan las orgías. Pero no, pero digo, en alguno de los festivales gastronómicos o en alguna de las actividades que se organicen, invitarle a venir con la excusa de no, vamos a dar un premio a... Darle un premio, los premios funcionan. Sí, eso funciona muy bien. A la gente le encanta que le pasen la mano por el lomo. Entonces, premio a visitantes ilustres de Foz. Y vamos a empezar con Alejandro Sanz. Seguro que viene a buscarlo y ahí hay un aldabonazo ya para empezar a hacerlo. No, seguro, pero... ¿Cómo que vamos, voy yo a llamarle y decir, oye, que vayas. Me van a dar un premio. Los premios Princesa de Asturias empezaron siendo unos premios con muchas aspiraciones y poco presupuesto, y a base de dar premios a gente que terminó por merecérselos, estoy pensando en Fernando Alonso, pues adquirieron muchísimo renombre. De hecho, el talento de Bob Dylan para la literatura lo descubrieron antes en Oviedo que en Estocolmo. Pues podemos crear unos premios. El Vigarillo de Oro. Fecha y hora. Firmemos algo. Sí, pero eso es verdad, lo de la fecha y hora, eso a mí también me ha llamado la atención y es que es cierto, es que si quieres llevar a cabo un plan, si quieres hacer algo, no basta con decir, vamos a hacer esto, hay que ponerlo por escrito. Actuar, sí, yo siempre recomiendo escribir. Yo a todo el mundo le digo, escribe. Carmen va a hacer una pregunta, Carmen Cruzado. Pues yo contaré que el sábado por la mañana me desperté en mi cama en Madrid con muchas ganas de salir corriendo, que aproximadamente en 2 horas estaba en el paraíso y que no quería volver. Les hablaré de lo bien que he comido, les hablaré de lo bien que me han acogido, les hablaré de los paisajes magníficos que he visto, les hablaré de los lugares que he visitado, entre ellos la Basílica, muy bien explicada por Silvia, muy interesante de ver, y les explicaré que he vuelto a Madrid con los pulmones llenos de aire puro. Espero que haber recargado las pilas estas horas aquí me duren. Eso les voy a contar. Sí. Bueno, yo comparto todo lo que dice Pepa. Añadiré que me gustaría publicar más fotos. Yo tengo un blog. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, el blog de luisfraga.com. Necesito visitas. Y ya avancé. La próxima entrada hablaré de... Coge la maleta y vente conmigo a Foz, ¿no? Era un poquito el titular y tal. Y lo actualizaré pues mañana por noche. Soy un auténtico adicto a las redes sociales hasta el punto de que estoy en un paso de cebra o un semáforo en rojo y cojo el móvil y lo actualizo.
cualquier día lo pago caro, ¿no? Bueno, no hay agentes de tráfico aquí ni nada, ¿no? Y tengo, bueno, pues mucha afición sobre todo por Instagram y por actualizar mi blog, ¿no? Prometí fotos que no voy a poder hacer porque ya de la playa, salvo que mañana por la mañana tengamos un ratito y tal, sí. Bueno, pues añadiré esas fotos. Contaré lo mismo que cuenta Pepa, añadiré las fotos y que se me ha quedado cortito, que necesito volver aquí. Quizá es posible escribir el libro y 4 o 5 días. Se me ha hecho corto, ¿no? ¿Tú necesitas la habitación propia de Virginia Woolf para escribir aquí? Sí, necesito una habitación para mí tranquilita. Con vistas al mar. Y con vistas al mar, sí. Soy de mar. Yo como MacArthur en Filipinas diré, volveré. Volveré. No, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que ahora hablaremos cuando terminemos, en el próximo programa o en el siguiente de Mangas Verdes que hagamos, que es un programa que tenemos medioambiental, de temas, bueno, se trata un poco de todo, desde contaminación a energías renovables, biodiversidad y tal. Pues ahí podemos hacer, por ejemplo, una entrevista con algún representante de aquí de Foz que nos hable del aspecto medioambiental, enganchando con lo de la playa de las catedrales, ya que ese es el icono que más conocido fuera de aquí, y ahí podemos empezar ahí a hablar un poquito de toda esta zona. Pero sí creo que merece la pena volver con más calma. Es que esto ha sido como un aperitivo, o sea, aquí te pillo, aquí te mato, y esto es para disfrutarlo más. Para que piquemos. Claro, esto es para disfrutarlo más tiempo. Pero sí, yo creo que la clave es esa, es decir, estuve en un sitio y me apetece volver. Sabes que un sitio te ha gustado cuando quieres volver. O sea que va un poco por ahí. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, creo que Javier, el alcalde, va a decirnos unas palabras antes de despedirnos. Venga. Sí. Venga. Esperamos un huequecillo aquí. Pues antes de nada agradeceros estas preciosas palabras que dedicasteis no solo a Foz, sino a toda a Mariña. Lógicamente, como primer focense, pues me llegan, ¿no? Pero yo soy una persona muy de Amariña. Me encanta que la gente que venga a Foz cuente lo que vio en Amariña. Es muy importante que en Foz nos aprovechemos del tirón que tienen las catedrales, pues están a 10 minutos. Es muy importante que el que venga a Foz, y vosotros que estuvisteis ahora en un momento pues fuera de lo que es la temporada de verano, disfrute también de a San Lucas de Mondoñedo, que están a esos mismos 10 minutos. Una venta de la lonja en Burela está a 10 minutos. La lonja de Burela es una de las lonjas principales de venta de merluza de pincho, y una de las más importantes, o la que más en venta de bonito, por ejemplo, ¿no? Que se visite Viveiro. La suerte que tenemos en Foz quizás es que estamos en el centro de Amariña, y como centro de Amariña, pues todo eso que cae al lado pues nos influye. Lógicamente, lo que es la marca de las catedrales ha sido importantísima, aparte de las comunicaciones, como habéis dicho. La marca de las catedrales ha sido muy importante para aquí. Ha sido una promoción por parte de la Xunta de Galicia y un guiño hacia Mariña, que es, bueno, pues la gran desconocida, y eso ha funcionado. Y la playa de las catedrales es un producto de lo que vosotros habéis dicho. Es la playa de Augas Santas, pero alguien ha querido llamarle de las catedrales hace pues 20 años, 25 años, y eso ha sido un poco lo que ha proyectado pues esa playa, ¿no? Que lleva ahí pues miles de años, pero que no era capaz de llamar la atención como lo llama ahora. Por eso que os agradezco mucho que estuvierais aquí visitándonos, que disfrutarais, que es lo más importante. Quedan muchas cosas por hacer, desde luego. Las administraciones supongo que llevaremos deberes, seguro. Sí es cierto que aquí pues, estamos trabajando
en común y con un único fin, pues tanto las federaciones de comercio como asociaciones culturales y demás, para proyectar un poco esa marca. Bueno, esta actividad ha sido estupenda, es algo quizás más bien novedoso. Quiero felicitar también a los organizadores, también a los amigos de Faro Norte, que son unos profesionales estupendos, a los grupos de comunicación de aquí de A Mariña, porque hace 25 años no teníamos grupos de comunicación locales, prácticamente, ¿no, Pablo? Y bueno, pues ellos nos ayudan mucho a proyectarnos, o sea que esperemos que os hagáis pues un Mariñán más. Aquí tenéis vuestra casa y seguimos disfrutando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y gracias por venir, y creo que esto se repetirá en otros municipios seguro, y seguro que seguiremos aprendiendo cosas. Muchas gracias. Gracias a Pablo también.